Bueno, buenos días. El video, la lección o la clase de hoy trata sobre la segunda categoría de derechos que trae la Constitución. Nosotros ya en la clase pasada habíamos revisado el tema de los derechos fundamentales o los derechos de primera generación. Ahorita vamos a hablar de los segunda categoría de derechos que se denominan derechos económicos, sociales y culturales. Se denominan así porque básicamente buscan satisfacer necesidades del ser humano, ya no individuales como los derechos fundamentales, sino unas necesidades de tipo comunitario. El ser humano es un ser gregario, necesita vivir y reunirse con otros para poder desarrollar su vida plenamente y lograr al final de su existencia poder manifestar que tuvo una vida digna. Entonces se han desarrollado, se han reconocido una serie de derechos económicos, sociales y culturales. Está el derecho a la familia, el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, el derecho a la salud, el derecho al deporte, la recreación. Dentro del catálogo de derechos económicos, sociales y culturales hay una parte especial para los grupos vulnerables. Entonces se establecen algunos grupos algunos grupos poblacionales que están más sometidos a riesgos. Eso es el concepto de vulnerabilidad. Entonces están los niños, los adolescentes, las personas de la tercera edad y las personas con diversidad funcional, que antes se llamaban discapacitados, antes se les denominaba de esa manera. Entonces, ese es más o menos lo que podemos empezar a hablar así, grosso modo, de los derechos económicos, sociales y culturales. Ustedes van a encontrar muchos textos en donde simplemente se le dicen DESC por sus siglas, derechos económicos, sociales y culturales. En el artículo 52 de la Constitución está consagrado el derecho al deporte. Es importante establecer que por primera vez en una constitución se estableció el deporte como un derecho. O sea, en 1991 es la primera constitución que establece el deporte como un derecho. Vamos a mirar el texto de ese artículo 52 que dice y vamos a tratar de hacerle una disección o un análisis parte por parte o inciso por inciso. Entonces dice que el ejercicio del deporte tiene unas manifestaciones que son recreativas, competitivas y autóctonas, establece la función social del deporte como formar integralmente a las personas, y otra función social es preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. Establece que el deporte y la recreación forman parte de la educación y que son gasto público social. Esta última parte sobre gasto público social no estaba incluido en la Constitución del 91, pero el Congreso de la República en el año 2000 modificó el artículo y le insertó esa parte que más adelante vamos a ver que es de gran relevancia para la financiación del deporte en Colombia. El tercer inciso dice que se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Este elemento en derecho se le llama la universalidad, porque responde a la pregunta ¿quién es el titular del derecho al deporte según la Constitución colombiana? Y ahí podríamos decir que son todas las personas. Anteriormente, y cuando uno analiza la historia del deporte en el mundo y sobre todo en la modernidad, encuentra que hasta más o menos 1960 se consideraba que el deporte era una actividad que debía ser practicada solamente por los jóvenes en un ámbito escolar, que fuera de eso se veía como ocio, se veía como una perdedera de tiempo, como una actividad improductiva, y en algunas partes se le consideraba, en algunos escenarios sociales se le consideraba como algo indeseable. Por eso ahí se desarrollan frases, algunas más o menos como que la gente se toma todo muy deportivamente, y era haciendo alusión a la falta de seriedad o a la poca productividad que demostraba una persona en sus actividades. A partir de los años 70 comienza un movimiento a nivel mundial que se denomina Deporte para Todos, y este movimiento empieza básicamente desde la medicina, desde la actividad física, la industria, porque el deporte profesional se empieza a desarrollar. Entonces ya no se empieza a ver como algo improductivo, sino como algo productivamente económico y además deseable para la salud de las personas, y a eso se le suma la importancia que tiene en el componente educativo. Entonces se terminan en las constituciones del mundo y en la legislación estableciendo que es un derecho para todas las personas, o sea, la universalidad. En el último parte dice que el Estado fomentará las actividades, inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.
Estas son más o menos lo que dice el artículo 52. Nosotros vamos a devolvernos un poco y vamos a resolver una pregunta. En un estado con déficit económico, o sea, un estado en vías de desarrollo, como es Colombia y como son la mayoría de países latinoamericanos, al Estado es casi imposible, o las condiciones que acabo de describir, es imposible suplir todos los derechos económicos, sociales y culturales. El Estado colombiano sabemos que tiene unas grandes carencias en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda digna, en materia de un empleo digno y justo, hay desempleo. Entonces, esto podíamos decir, y ustedes lo podían decir con toda razón, eso para qué está escrito si eso no se cumple. Entonces, pues se considera que lo primero que deben hacer el Estado es reconocer los derechos, o sea, dejarlos escritos. Uno dice, ¿qué tal que no existiera el derecho a la salud y a la educación? Pues sencillamente sería grave. Pero la segunda pregunta es, entonces en estos estados, Estado social de derecho, pero que está en evolución, en desarrollo, ¿cómo hace el Estado para garantizar la efectividad de esos derechos? Entonces, aquí hay la respuesta sería a la pregunta, ¿cuáles son las obligaciones del Estado frente a los derechos económicos, sociales y culturales? Podríamos nosotros estar hablando de un fenómeno que durante el transcurso de su formación profesional van a verlo mucho, que se denominan las políticas públicas, que es básicamente, les voy a dar un concepto muy básico. Cuando hablamos de políticas públicas estamos diciendo cuál es la respuesta que da el Estado ante los problemas y necesidades que tiene. En este momento estamos con una pandemia y estamos viendo las políticas públicas del Estado colombiano para mitigar, contener y después tratar ese problema grande que tenemos. Entonces vemos ante una política pública. Entonces nosotros encontramos que hay un problema con los derechos económicos, sociales y culturales, que también algunos de ellos se les denomina derechos prestacionales. Se llaman así porque requiere que el Estado haga una inversión grande de recursos. Entonces se enfrenta con un problema grande que se llaman los bienes escasos en una sociedad. Cuando hablamos de bienes escasos son aquellos que la demanda del bien es más grande que la oferta que da el Estado. Un caso típico es los cupos en la universidad pública. Ustedes son unos privilegiados por estar en una universidad pública. Si ustedes miran el sistema de admisiones para un cupo en una universidad como en la tecnológica, se pueden inscribir 20, 30, 50, hasta 100 personas solamente detrás de un cupo. Entonces, ahí estamos entre la figura típica de los bienes escasos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Pues desarrollar, cuando ocurre esto, desarrollar un sistema de distribución que no implique discriminación. Entonces, por ejemplo, en materia de educación, desarrolla un elemento objetivo que es por las pruebas de estado o un examen de admisión o una entrevista u otros sistemas de admisión, pero de distribución de esos bienes escasos, pero tienen que ser objetivos y sin discriminar. Esa es la distribución de bienes escasos. Ahora pensemos, ¿qué tiene que hacer el Estado para avanzar y desarrollar y que logre con sus políticas públicas que los derechos económicos, sociales y culturales cada vez tengan mayor efectividad, o sea, cada vez se cumplan más? Entonces vamos a ver un modelo acá de cómo se puede formular una política pública. Lo primero que ustedes hacen al momento del día de mañana, que sean unos grandes asesores y vayan a formular una política pública, lo primero que tienen que hacer es un diagnóstico. El diagnóstico se hace desde 3 puntos de vista muy importantes. Lo primero sería determinar cuál es la cobertura del servicio del derecho, o sea, a cuántas personas llega. En materia de deporte y recreación, como ya dijimos, lo primero que el titular de ese derecho es toda la gente, o sea, todos los ciudadanos, por el concepto de universalidad. Luego, la cobertura tendría que ser del 100%. Lo primero que hace entonces uno cuando está haciendo el diagnóstico es determinar a qué porcentaje de la población le llega el servicio. Estamos hablando de, por ejemplo, cuántas personas hacen actividad física en Colombia. El 20, el 30, el 40 es lo primero que se determina. Luego se determina cuál es la calidad del servicio que está prestando las entidades públicas. Si el servicio es muy malo, si el servicio es regular, si el servicio es bueno, si el servicio es eficiente, si el servicio antes, por el contrario, sobrepasa las expectativas de la población o unos estándares de calidad que existen. Eso es lo que se determina, la calidad. Y en materia de algún tipo de derechos se parte desde el mínimo vital. Cuando hablamos del mínimo vital, básicamente estamos diciendo
cuántos metros cúbicos de agua potable necesita una familia o cuántos kilovatios hora necesita una familia para poder estar bien. Hoy estamos ante una necesidad grande de tener un acceso a la red mundial de información, o sea, un paquete de datos de cuántas gigas o cuántas megas necesita una persona para poder tener acceso al derecho a la información en una sociedad. En materia de actividad física, por ejemplo, los científicos durante mucho tiempo establecieron en 30 minutos lo que necesitaba una persona al día para poder tener unos hábitos y estilos de vida saludables. Entonces, básicamente eso es lo que nos referimos con el mínimo vital, que es una porción de derecho mínima que necesita la gente para estar en unas condiciones de vida dignas, o sea, es lo mínimo que necesita. Entonces, una vez hacemos el diagnóstico, ya sabemos a cuántas personas llega, con qué calidad y tenemos determinado cuánto es el mínimo vital, empezamos a desarrollar políticas públicas. Las políticas públicas tienen que tener aumento de la calidad, aumento progresivo de la calidad, o sea, ir aumentando los estándares de calidad y por el otro lado, aumento en la cobertura para llegar en un momento al 100% de la cobertura que alcanzaríamos la universalidad, partiendo de la base de eso, el 100% del mínimo vital, y luego empezar a aumentar la calidad hasta llegar a unos estados donde podemos decir ya no del mínimo vital, sino de bienestar. El Estado está cumpliendo con sus deberes como garante de los derechos económicos, sociales y culturales. Y hay una prohibición que está en los tratados internacionales y básicamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, y es que si bien es cierto, los estados no pueden hacer todo este viaje en un día o en un año, pero lo que sí tienen que garantizar es aumento de cobertura, aumento de calidad, progresividad, llegar al 100% de la cobertura con la universalidad, y lo que tienen los estados un compromiso internacional es la prohibición de la regresividad. O sea, la regresividad es lo contrario a la progresividad. Si estamos hablando de que la progresividad es un aumento en la calidad y en la cobertura, la regresividad sería una disminución, bien sea en la calidad o en la cobertura. Cada vez, por ejemplo, y hay una discusión grande que se presenta a nivel político cuando se dice que a los servicios públicos en Colombia hay que reducirle los subsidios, ahí mismo saltan los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales, y uno dice, cuando se reducen los subsidios va a bajar o la calidad o la cobertura, y entonces sería una medida regresiva sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Les dejo esta gráfica que me parece que ilustra muy claramente cuál es la obligación de los estados frente a los derechos prestacionales que hacen parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Voy a establecer una diferenciación entre los dos conceptos, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos prestacionales. Voy a hacer un ejemplo. Los derechos prestacionales hacen parte de esos económicos, sociales y culturales, pero no todos los económicos, sociales y culturales son prestacionales. Voy a poner el ejemplo del derecho a la familia. Yo tener derecho a la familia, el Estado me tiene que garantizar unas normas que protejan la familia, por ejemplo, darle protección a la mujer, protección a la madre cabeza de hogar, una serie de garantías. Pero el derecho a la familia no es un derecho prestacional porque el Estado lo puede cubrir y garantizar sin necesidad de hacer eh, eh, inversión de dinero. En principio, yo voy y le pido, por ejemplo, una pareja de dos mujeres que quieran casarse van a reclamar el derecho a la familia y eso no, el Estado ahí no tendría que asignar ningún recurso para garantizarle esos derechos. Pero la gran mayoría de derechos económicos, sociales y culturales tienen esa categoría de ser prestacionales. Quiere decir que el Estado tiene que invertir recursos para garantizarlos. Entonces, volvamos a el artículo 52 de la Constitución, que ya dijimos tiene 4 incisos, y vamos a tratar de mirar uno a uno qué es lo que nos dice. Entonces, ojo, vamos a mirar. Ese artículo nos viene a resolver 7 preguntas que podemos hacer frente al deporte y la recreación en el rango constitucional. Primero, decimos cuáles son las manifestaciones del deporte, y ahí la Constitución lo que hace es reconocer un carácter polisémico del deporte. ¿Qué quiere decir eso? Que el deporte no lo podemos mirar solamente desde un punto de vista.
Nosotros no podemos mirar el deporte como una actividad de la salud solamente, o como una actividad que sirve a la educación, o como una actividad que en algunos casos para los deportistas profesionales es el trabajo para ellos, o sea, de donde derivan el sustento, o para algunas empresas como Adidas, unas empresas grandísimas, son una fuente para patrocinio y para el auge y desarrollo de sus marcas, o por ejemplo para el Estado, que es una manera de mostrar el desarrollo social que tiene a través de los resultados en Juegos Mundiales y en Olímpicos, o también para algunos equipos profesionales como una forma de industria. Entonces, el deporte tiene un carácter polisémico y por eso hay diferentes manifestaciones. Otra respuesta que nos brinda el artículo 52 es la función social, o sea, qué papel juega en nuestra sociedad el deporte. Y ya lo dijimos que básicamente la Constitución le asigna dos funciones que son salud y educación. También nos responde la pregunta, ¿qué tipo de asignación es el deporte y la recreación dentro del presupuesto general de la nación? Y ahorita vamos a ver que el deporte en Colombia es gasto público social. Y eso tiene, ya habíamos dicho hace unos minutos, que eso había sido un aporte que le había hecho el Congreso de la República en el año 2000 al sector del deporte. Otra pregunta que responde, que ya lo dijimos, ¿quiénes son los destinatarios o los titulares del derecho? Y ya lo habíamos dicho que es un derecho universal. ¿Cuáles son las responsabilidades o funciones del Estado frente al deporte? ¿Quiénes son los encargados de desarrollar el deporte? O sea, ¿quién es el que mueve el motor del deporte aquí en Colombia? ¿Quiénes son las federaciones, ligas, clubes, todos esos que se llaman organismos deportivos? Y acá decimos cuál es la naturaleza democrática de los organismos deportivos, o sea, cómo es la estructura y la propiedad de esas organizaciones deportivas. Entonces, estas son respuestas que nos da, le repito, ese artículo 52. Por eso es tan importante, es un artículo que está bien redactado y que nos permite conocer la estructura del deporte en Colombia. Vamos a mirar un elemento. Acá el artículo 52 dice, el deporte y la recreación forman parte de la educación y constituye gasto público social. ¿Qué significa eso? Entonces, el artículo 366 de la Constitución dice que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población es un objetivo fundamental de la actividad del Estado. Y establece que el gasto público social va dirigido a solventar o solucionar las necesidades básicas insatisfechas de la población. Cuando decimos necesidades básicas de la población, preguntamos cuáles son y la misma Constitución nos resuelve esa pregunta porque nos dice que son salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y, como lo dice el artículo 52, deporte y recreación. Vamos a hablar más del gasto público social, o sea, vamos a seguir qué es el artículo 41 de la norma sobre presupuesto. Dice, aquel cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda y deporte. Ese elemento de determinar gasto público social pues genera tres características dentro del presupuesto. Lo primero es que son gastos prioritarios. Lo segundo es que la asignación se debe hacer teniendo en cuenta el número de personas con necesidades básicas, población, eficiencia fiscal y administrativa. Estos son los criterios de distribución y que el presupuesto de inversión no se puede disminuir porcentualmente con respecto al año anterior. Esto es una norma que lamentablemente a veces se incumple, o sea, los presupuestos suben y bajan en Colombia y eso pues la Corte Constitucional le ha dado una interpretación, pero básicamente cómo esta norma se protege es a través del establecimiento de recursos de destinación específica, que ahorita vamos a mirar qué es eso. ¿Qué son las otras obligaciones que tiene el Estado? Habíamos dicho que el Estado tiene fomento, inspección, control y vigilancia. Vamos a mirar qué es el fomento, vamos a mirar qué es inspección, control y vigilancia. Entonces, se establece que el fomento se tiene como desarrollo de políticas públicas, el concepto de políticas públicas ya lo tratamos ahora, se materializa a través de medidas de apoyo, promoción, capacitación, dotación, concesiones, créditos, privilegios, subsidios, impuestos de destinación específica. Todo esto podríamos decirlo que en Colombia lo tiene el deporte. Propiciar el desarrollo económico y social de actividades de interés social. En materia de deporte, ¿qué hace el Estado?
Entonces podríamos decir, en Colombia tenemos una particularidad y es que el Estado colombiano, por mandato constitucional y legal, es el encargado de construir, mantener y adecuar los escenarios deportivos. Esto no es algo normal y lógico como ustedes pudieran creer. Ustedes dirían, pues claro, profe, en todo el mundo el Estado es el que hace eso. Pues resulta que no. Si ustedes van y miran ahorita, entran a Google y miran cuántos estadios de fútbol hay en Londres o cuántos estadios de fútbol hay en Buenos Aires, o quién construye los estadios de fútbol mejor. En Londres y en Buenos Aires estamos poniendo dos países bien distintos y extraños, uno desarrollado en Europa, el otro aquí suramericano. Encontramos, o ustedes pueden encontrar, que cada club de fútbol profesional tiene que construir, mantener y adecuar su propio estadio. Y eso, ojo, estamos hablando que es una inversión grandísima. Revisen ustedes, por ejemplo, las inversiones que tienen que hacer los clubes como el Real Madrid, como el Atlético de Madrid, como el Barcelona Fútbol Club en España, para construir y mantener los estadios. Y recordemos que los estadios más o menos cada 20 o 30 años hay que estarlos adecuando porque las poblaciones crecen y cada vez un estadio de 50.000 personas ya no es suficiente, de 80.000, y ya estamos hablando de estadios con capacidades que rebasan los 100.000 espectadores, y pues estamos hablando que construir, mantener y adecuar esos escenarios es muy complicado. En Colombia lo hacen. Si ustedes miran, por ejemplo, excepciones a esto, el único club profesional que tiene estadio en Colombia es el Deportivo Cali, y si ustedes ven los resultados de eso, creo que han sido fatales y desastrosos. Primero, pues porque desarrollaron un modelo errado, equivocado, se equivocaron, creo, parece ser en el terreno, en la gestión del estadio, en la distancia que quedó, pero sin embargo, si se comparan, si usted habla con los directivos del América y con los directivos de Cali, pues los directivos del América nunca tienen que pensar en estadio. Ellos saben que la alcaldía de Cali les adecua, les mantiene su estadio, pagan una plata por alquiler a la semana y 4 veces lo utilizan al mes solamente, y cuando no lo están utilizando es el Estado, es el municipio quien tiene que pagar todos los gastos de mantenimiento del estadio. Entonces es un aporte muy grande que hace el Estado colombiano hacia el deporte en el desarrollo, en la gestión de los escenarios deportivos. En Colombia hay impuestos de destinación específica a favor del deporte. Cada vez que alguien se fuma un cigarrillo legalmente, cada que consume licores con estampilla, cada vez que habla por telefonía celular, cada vez que haga un espectáculo público, inclusive cuando vamos a partidos de fútbol, estamos contribuyendo con los impuestos para el deporte, se está financiando el deporte, y eso es una actividad de fomento, porque el Estado perfectamente podía decir, no voy a crear ningún impuesto a favor del deporte y sencillamente les voy a estar dando la plata que yo pueda cada año, lo que me sobre. Entonces vemos que en Colombia el deporte tiene dinero y tiene muchos recursos. ¿Qué es el problema que se genera a veces con la dirigencia deportiva? Pues que la dirigencia deportiva a veces cree que el Estado es como un papá mafioso o un papá supermillonario, que es un saco roto que tiene que estarle financiando absolutamente todos los viajes, todos los escenarios, todos los entrenadores, todo lo tiene que hacer el Estado. Y pues les tengo la mala noticia que eso ni en Colombia ni ningún otro estado es un financiado universal del deporte. Entonces podíamos tenerlo como un estado ideal, imaginarnos un momento o una situación ideal, pero les digo, en ninguna parte del mundo el Estado es quien el asegurador universal del deporte. Les digo, no ocurre, al menos pues en las sociedades occidentales, en las democracias, eso no ocurre. Entonces, en algunas sociedades, en algunos países socialistas, sí podemos decir que el Estado estatiza el deporte, y pues no, eso es otra realidad distinta. Quiero hacer la aclaración para que mi afirmación no sea tan categórica y caiga en imprecisiones o falsedades. Entonces, para cerrar el capítulo de la financiación, entendemos que los dirigentes deportivos quisieran que el Estado invirtiera mucho más dinero en el deporte. Yo considero que la proporción del presupuesto general de la nación frente al gasto del deporte podía ser un poquito más grande para digámoslo más, una mayor justicia de acuerdo al impacto positivo que el deporte tiene en una sociedad. Ya hablamos del carácter polisémico, pero de todas maneras vemos que en Colombia la inversión en deporte muchas veces se va por los caminos de la corrupción y a veces también en caminos de una mala gestión. O sea, invierten en escenarios que los municipios no necesitan. Tenemos escenarios abandonados con problemas grandes
de mantenimiento. Si ustedes van a San Andrés, en San Andrés hicieron unos juegos hace menos de 10 años y ahí tienen los escenarios tirados y abandonados. El ejemplo pues que les pongo, en épocas anteriores hicieron velódromos en algunos departamentos de los llanos y allá quedaron tirados esos velódromos. O sea, a veces hay mucha desarticulación, mucha mala inversión de los recursos del deporte y eso a veces pareciera que es culpa siempre, digámoslo así, terminamos echándole la culpa al Estado o terminamos, perdón, pidiendo muchos más recursos cuando la solución es invertir mejor los recursos y pues obviamente alejar la corrupción, las manos criminales o las manos indelicadas, apartarlo lo más que se pueda del deporte. Entonces, ojo señores, que básicamente este es lo que podemos decir frente a la actividad de fomento que tiene el Estado o la obligación que tiene el Estado frente al deporte. Por ninguna parte, ni en la Constitución, ni en ninguna ley aparece que el Estado es el asegurador universal, que el Estado es el financiador absoluto del deporte. Les repito, eso en ningún Estado occidental ocurre. Otra de las obligaciones que tiene el Estado frente al deporte y la recreación es inspección, control y vigilancia. ¿Y qué significa eso? A veces esto genera digámoslo, como unos conflictos grandes con los dirigentes deportivos, porque dicen que el Estado no puede intervenir en sus organizaciones, sino cuando les da plata. Eso es una visión un poco particular y cerrada del concepto de inspección, control y vigilancia, porque dicen, si a mí el Estado no me da un peso, no me puede venir a inspeccionar, controlar y vigilar. Y eso pues es totalmente falso, en ninguna parte aparece eso. Cuando nosotros nos encontramos frente a las facultades de un Estado de inspeccionar, controlar y vigilar el deporte, encontramos que es la figura del intervencionismo estatal. O sea, el Estado puede intervenir en algunas actividades de los particulares, con eso está limitando la libertad de acción, a veces la libertad de competencia, la libertad, digámoslo, de ofrecimiento de bienes y servicios en una sociedad o en una economía, perdón, pero lo puede hacer porque la misma Constitución se lo permite. Regula sus procesos y servicios, o sea, la calidad y tarifas. Hay bienes y servicios en el Estado que tienen un régimen de tarifas estrictas, otros de régimen de tarifas vigiladas y otros que simplemente se dejan a la ley de la oferta y la demanda. Pueden tener unos controles de tipo coercitivos que terminan en sanciones, en multas, en cierre de establecimientos, hasta inclusive la disolución y liquidación de algunas organizaciones, que es uno de los procesos en los que está el club profesional de acá de la ciudad, del Deportivo Pereira, por el incumplimiento de las obligaciones de pago de salarios, de seguridad social y de impuestos, y al principio le aplicaron unas multas, luego entró en un régimen de insolvencia y ese régimen de insolvencia al incumplirlo, entonces se fue a disolución y liquidación y eso es lo que está pasando en este momento con el Deportivo Pereira y hay otros clubes también que están en tránsito de eso, porque el Estado puede inspeccionar, controlar y vigilar. Básicamente el deporte se considera que es una actividad con riesgo social, de interés social, entonces el Estado lo puede hacer. En materia de deporte, aquí dice, la inspección, control y vigilancia se realiza sobre la actividad de los organismos deportivos para que cumplan la ley, cumplan los estatutos que los rigen y para que respeten los derechos y garantías de los clientes y asociados. Vamos a mirar finalmente el concepto de organismos deportivos en el artículo 52. Lo primero que tenemos que decir es que en Colombia hay una tipología cerrada para establecer un organismo deportivo, lo que no ocurre en materia de recreación y de actividad física. En recreación y actividad física se pueden ofrecer servicios de estas dos actividades sin tener una tipología limitada. Me explico, las cajas de compensación pueden ofrecer servicios de recreación, una ONG puede ofrecer servicios de recreación, cualquier empresa lo puede hacer. Lo mismo ocurre con la actividad física. En cambio, en materia de deporte asociado, que es lo que vamos a hablar aquí, o sea, el deporte competitivo, aficionado, profesional, de alto rendimiento, todo esto, hay una tipología para ofrecer los servicios de deporte. Y esa tipología es que solamente pueden ser clubes, ligas, asociaciones departamentales, que casi no existen en Colombia, federaciones y el Comité Olímpico Colombiano, que es un organismo deportivo de carácter especial. Otra de las características que tienen en Colombia es que esas entidades hacen parte del sector privado. O sea, en Colombia los organismos deportivos casi todos
son del sector privado. Hay unas excepciones y por ejemplo, los clubes de las entidades públicas pues no son privados. El club de la Universidad Tecnológica de Pereira pues obviamente que no es privado porque es público. Los clubes y ligas de las fuerzas militares obviamente tampoco son privados, esos son públicas, pero estamos hablando de unas pequeñas excepciones, porque de resto todos los clubes, ligas y federaciones son del sector privado. Otra característica es que son sin ánimo de lucro, o sea, no persiguen utilidades para sus afiliados, como pueden ser los bancos, las aseguradoras, todos esos que sí vienen a ofrecer bienes y servicios de explotación económica para generar utilidades. En el campo del deporte no, ellos persiguen un interés social que es el desarrollo del deporte. Esto sin ánimo de lucro también tiene una excepción y son los clubes profesionales de fútbol constituidos como sociedades anónimas, sí persiguen ánimo de lucro. O sea, sabemos, es claro y es de conocido que, por ejemplo, el Junior de Barranquilla, los mayores accionistas son los Char y ellos pueden, si a final del año el club aparece con utilidades, pueden girar un cheque en la asamblea, lo determinan, girar los cheques de acuerdo a las acciones que tengan y cogen esa plata y se la pueden gastar. Lo mismo pasa con el Atlético Nacional, que es mayoritariamente del grupo Ardila Lule, o el Tolima, que es del señor Gabriel Camargo, etcétera, etcétera. Todos los clubes, los que son con ánimo de lucro, pueden perseguir utilidades, o sea, es puro capitalismo y no hay problema. En Colombia solamente hay 3 clubes que son sin ánimo de lucro, que son el Pereira, el Tuluá, el Cali y el Pasto, perdón, 4 clubes que son sin ánimo de lucro. De resto, todos son con ánimo de lucro. Esto es, señores, lo que teníamos que decir relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales y con el artículo 52 de la Constitución. Es la primera vez que hacemos esta clase de esta manera, es la primera vez también que hablamos de un artículo porque no soy dado a estar hablando de artículos. También es la primera vez que hacíamos una disección de una norma jurídica. No creo que el derecho se aprenda así, pero en atención a que esta es la norma básica de la profesión y del sector económico que ustedes escogieron para desarrollar su ejercicio profesional, pues es necesario que ustedes lo conozcan al derecho y al revés, o sea, que puedan tener una apropiación total y absoluta de este artículo de la Constitución. Me despido de ustedes en este momento, espero que una vez terminen de ver el video, por favor, desarrollen el cuestionario que les queda aquí abajo. Eso hace parte de la evaluación de nuestra actividad. Nos vemos la próxima semana. Estén pendientes, por favor, de sus correos electrónicos, que ahí vamos a estar programando las reuniones sincrónicas que vamos a hacer para que aprovechemos el tiempo, nos veamos y sobre todo para que haya una retroalimentación, una sesión de preguntas y de opiniones. Me despido de ustedes. Mi nombre es Roberto Millán, su profesor de el módulo de régimen jurídico de la participación comunitaria en Colombia. Gracias, hasta luego.